revisando lo que pasa a nivel internacional y con nuestros segmentos tradicionales. Así que mantenga la sintonía con su programa Conociendo Otras Fronteras. En el análisis de hoy traemos un tema obligado y es lo referido al cambio climático. Como diría un amigo sociólogo, el tánato o la muerte del clima a nivel mundial. ¿Y por qué hacemos esta referencia? Por los últimos acontecimientos que ha estado viviendo el mundo, específicamente Europa, con lo que ha sido el fenómeno llamado la Dana, que es la depresión de fenómenos aislados que mantienen a toda Europa bajo agua. Empezamos viendo lo que sucedió en la ciudad de Valencia, posteriormente este mismo fenómeno que terminó arrasando con esta ciudad, llevándose bienes materiales y personas que fallecieron durante este acontecimiento. En los días siguientes tocó la parte de la ciudad de Almería, igualmente que de Málaga. Esa misma situación se está repitiendo en ciudades de Italia, de Portugal y otras ciudades vinculadas al Mediterráneo. Para muchos, esto no es un elemento nuevo, ya estaba anunciado, de hecho, a través de informes que se habían presentado en Europa sobre los riesgos que representa el cambio climático, sobre todo para las ciudades próximas al Mediterráneo. ¿Y por qué hacemos esta referencia a ese informe importantísimo que manejan la mayoría de las autoridades europeas? Es porque es un informe que proyecta que estos acontecimientos de un cambio climático permanente, de ese gran calentamiento global, enfocado con estos fenómenos de aire frío que se mantienen por encima de la atmósfera, cuando chocan con la realidad de estas temperaturas cálidas que tiene el Mediterráneo, iban a provocar inundaciones que no había forma de poder predecir los daños que pudieran causar. Y aquí vemos definitivamente lo que ya se había advertido durante estos procesos, durante muchos años de los científicos en Europa. ¿Cuál es la realidad de todo esto? Que esto es un acontecimiento que no solamente toca a Europa. Vemos el caso de Europa porque indudablemente estamos hablando del primer mundo y todo lo que toca el primer mundo se convierte en una noticia que recorre toda la humanidad. Pero esto es un proceso que de manera recurrente pasa en América, pasa en África, pasa en Asia, en comunidades más pobres, en países en vía de desarrollo, que constantemente presentan inundaciones provocadas por el cambio climático. República Dominicana tiene un ejemplo palpable. Durante 2 años consecutivos tuvimos inundaciones que terminaron haciendo grandes daños en la capital de Santo Domingo. Y estos elementos ya han sido advertidos por la gran mayoría de los científicos a nivel mundial, de que en la medida que seguimos provocando el calentamiento global a través de los gases de efecto invernadero, que son generados específicamente no por los países en vía de desarrollo, sino por los países desarrollados, que a través de la industria y a través del consumo masivo y desproporcionado de combustibles fósiles, entiéndase, gasolina, todo lo que tiene que ver con el gas natural, cada uno de estos aspectos generan estos gases que se van quedando en la atmósfera y van generando una barrera que retiene todo el calor del sol y al final de la jornada genera estos efectos que le llamamos cambio climático, que provocan inundaciones, que provocan el descongelamiento de los polos, pero que además también generan muchas situaciones como la escasez de agua, que provoca grandes sequías, que genera que la mayoría de las comunidades productoras de alimentos de muchos de estos países en vía de desarrollo, en muchas ocasiones pierdan sus cultivos por la ausencia de agua. Esta es una situación que se repite de manera constante y que, a pesar de todos los acuerdos que se han suscrito a nivel internacional
en materia de cambio climático, y un ejemplo importante de ello lo representa el Acuerdo de París firmado en el año 2015 por una gran cantidad de los países del mundo. Este acuerdo, dentro de los elementos que buscaba fundamentalmente, era lograr mantener la temperatura, el alza de la temperatura mundial en no más de 2 grados centígrados. Este acuerdo no ha podido ser cumplido a la fecha. Dentro de los aspectos también era que la mayoría de los países desarrollados se comprometieran a hacer una inversión de más de 100.000 millones de dólares al año para contribuir con los países que necesitan estos recursos para tratar de generar las condiciones de resiliencia ambiental y prepararse para todos los efectos que seguirá produciendo el clima, producto de esta embestida que ha sido generada por el propio hombre, por la propia humanidad, que con su afán de seguir consumiendo de forma desmedida, un consumo que sobrepasa las posibilidades humanas y hasta las propias necesidades humanas, porque muchas de estos consumos son consumos que no tienen necesidad de ser. Cuando hablamos de la cantidad de materiales que se generan, como el plástico, como todo lo derivado de la producción petroquímica, nos indica a nosotros que estamos frente a una humanidad que ha perdido el rumbo, una humanidad que solamente está enfocada en la vanidad, que está enfocada en generar condiciones para un pequeño grupo, para una pequeña oligarquía, que no le importa la suerte de la mayoría de los pobladores del mundo. Y esto porque, por más que se explica, por más que se trata de generar conciencia sobre la importancia de reducir los gases de efecto invernadero, todavía los países desarrollados, esas 10 grandes naciones que son la mayor productora de dióxido de carbono a nivel internacional, no se ponen de acuerdo para definir la manera de cómo utilizarán los mecanismos para reducir la contaminación que se produce todos los años. Y estos efectos lo vemos con países como China, como Estados Unidos, como la Unión Europea, que es donde se concentra esa gran producción de gases de efecto invernadero, que hasta el día de hoy no terminan de resolver cómo es que van a paralizar la manera de producir estos dióxidos de carbono que tanto afectan a nuestra atmósfera y que tanto daño le están haciendo al clima a nivel internacional. Estos efectos que hemos visto en España y en otras partes de Europa es el llamado que hace la naturaleza, ya no la comunidad científica, sino la propia naturaleza, de que el ritmo que llevamos nos llevará a nosotros a desaparecer. Y no porque la naturaleza tenga un ciclo que históricamente va regenerándose a sí mismo, sino porque los humanos hemos alterado esa condición y hemos provocado que todas estas situaciones se sigan repitiendo. Y muchos dirían, pero ¿por qué no deciden parar si saben el daño que se está causando? Es simple, basta con ver que los principales elementos que generan los gases de efecto invernadero están vinculados a los combustibles fósiles. ¿Y qué mueve la industria del petróleo a nivel mundial? Estamos hablando de 4,3 billones de dólares al año. Pero además, más de 300.000 productos de los que se consumen a nivel internacional son generados a través de estos combustibles fósiles. Pero además de eso, más del 60% de todos los productos de la industria química a nivel mundial son derivados del petróleo. Y además de todo eso, es importante señalar que la gran mayoría de los países productores de petróleo, muchos de estos son los grandes consumidores de petróleo a nivel internacional. Estados Unidos es uno de los principales productores de petróleo a nivel internacional y es el mayor consumidor de combustibles fósiles. Lo vemos también con China, que también entra dentro de los países que son mayores consumidores de petróleo, así como Rusia y la Unión Europea. ¿Qué significa esto? Que en los hombros de estos países que consumen una alta cantidad de combustibles fósiles está
la posibilidad de detener el avance que lleva el cambio climático y que lleva este calentamiento global que cada día pone en riesgo la vida de la humanidad. Vemos los efectos, que son efectos bastante considerables, que marcan directamente la estabilidad de la humanidad. Cuando observamos las grandes inundaciones que se producen en la mayoría de los países pequeños y de hecho recientemente en Europa, nos demuestra que el calentamiento global no es algo para tomarlo como si fuera un relajo. No es un elemento para utilizarlo en campaña, como había señalado el mismo Donald Trump, de que el cambio climático no tiene esa gran importancia y que ellos piensan seguir explotando los yacimientos de petróleo que tienen en Estados Unidos. La verdad que el mundo está hablando y nos está diciendo que en la mano de nosotros, los seres humanos, están las posibilidades de nosotros preservar un mundo estable y con las condiciones para seguir viviendo y que las próximas generaciones encuentren un espacio de tranquilidad y en armonía con la naturaleza, o simplemente nosotros tenemos las condiciones para generar la destrucción definitiva del mundo si seguimos como vamos, con esta voracidad, con esta capacidad de destruir todo lo que implica la naturaleza. Las Amazonas es el mejor ejemplo de cómo esta selva tan importante, que es un pulmón no solamente del continente americano, sino del mundo, ha sido devastado en la medida que ha ido pasando los años por ese interés marcado de aprovecharse de los recursos naturales que hay allí y ponerlo al servicio de una humanidad consumista que simplemente se vanagloria de tener una cantidad de alimentos que ni siquiera se ponen al servicio de aquellos que verdaderamente lo necesitan, pero también de utilizar prendas, de utilizar unos minerales que al final de la jornada solo sirven para engrandecer el ego de los humanos y no así mejorar la calidad de vida de un mundo que sigue inmerso en la pobreza, de un mundo que sigue teniendo las riquezas en manos del 1% de la población mundial. La realidad está ahí y los acontecimientos nos dicen que llegó el momento de tomar en serio el cambio climático. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, que ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, quizás la inteligencia, Roberto Gil y Ángela Costa. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85 y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Estamos en la entrevista central de su programa Conociendo Otras Fronteras. Como siempre, traemos un invitado que nos pueda permitir generar conocimientos y además edificarnos sobre los temas más importantes de la actualidad nacional e internacional. Hoy el tema que vamos a tratar es sobre la Cinemateca. Muchos conocen de esta importante institución dominicana, pero es muy poco lo que se conoce a profundidad sobre lo que se hace allí. Y para eso hemos invitado a un estimado amigo, José Rodríguez, que es el director de la Cinemateca, pero además un gran conocedor del área del cine, del teatro, además publicista de profesión, y es el invitado que tenemos hoy aquí en Conociendo Otras Fronteras. Bienvenido, José. Muchas gracias por prestarme este espacio para poder dar a conocer un poquito más sobre todo el trabajo que estamos haciendo en la Cinemateca Dominicana y el equipo que está esforzándose en siempre sacar proyectos nuevos e innovadores que puedan acercar el cine a
al ciudadano y a todas las personas que visitan a la Cinemateca y a los que no la visitan, que pasen entonces a formar parte de esta bonita comunidad. José, yo creo que hay muchas cosas que hablar de la Cinemateca, sobre todo entiendo que la primera parte es comenzar a que veamos la Cinemateca como su conjunto de acciones que desarrollan el día a día. Y para eso nos gustaría que tú nos puedas explicar un poco más qué es la Cinemateca, qué hace la Cinemateca y qué puede la población en sentido general conseguir allí en la Cinemateca. La Cinemateca es la institución gubernamental destinada a la difusión y la preservación del cine dominicano e internacional. Allá tenemos, como lo dice en sus funciones, ¿verdad? Tenemos proyectos destinados para dar a conocer el cine dominicano e internacional, tales como proyectos de difusión, como son el Cinema Forums, que es un proyecto que todos los días a las 4 de la tarde, en el espacio de la Cinemateca, que está dentro de nuestra hermosa Plaza de la Cultura, pueden ver películas dominicanas, pero acompañados con un cineforum con la crítica dominicana. A veces tenemos, bueno, ya sería con la Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica, ese proyecto. Otro proyecto que tenemos son las proyecciones en sede, que ya son una tradición en la Cinemateca, son los festivales, muestras y ciclos de cine nacional e internacional que gestionamos, el equipo de difusión y el equipo de archivo unido gestiona toda la parte de esta curaduría para poder hacer una programación atractiva. También tenemos la parte del Cinemateca sobre ruedas, que es esa pantalla inflable que recorre el país en todos los pueblos, en los parques también de Santo Domingo, donde mucha gente puede tener la oportunidad de tener la experiencia del cine al aire libre. También tenemos otros proyectos como el Index o el proyecto de Cinemateca en YouTube, donde hacemos una proyección una vez o el último sábado de cada mes con el Instituto Nacional de Dominicanas y Dominicanos en el Exterior. Este proyecto se caracteriza porque nació con el objetivo de darle difusión o que las personas que viven fuera del país puedan tener acceso al cine dominicano también. También tenemos otros proyectos como el proyecto del Cinemateca en TV, que firmamos un acuerdo con la Corporación de Radio y Televisión Dominicana, donde estamos realizando proyecciones de cine dominicano todos los domingos a las 12 del día. Ahí mucha gente se da cita, es uno de los proyectos que ha disparado el impacto que tienen los proyectos de la Cinemateca. Hemos pasado de alcanzar al año a 39,000 personas, que es lo más que hemos llegado, pasar a sobrepasar el 1,5 millones de personas con los proyectos de la Cinemateca, ya montando en plataformas masivas como esta. Claro, todos estos proyectos y además otros como las visitas guiadas con la parte académica, lo que son los visionados particulares que podemos ver y de grupos reducidos que podemos hacer en la Mediateca, muchos de estos nacieron después de la pandemia, nacieron después de esa necesidad que nos vimos en el que no podíamos solamente estar dentro de las 4 paredes de la Cinemateca y de la sala que había iniciado un proceso de remodelación. Así que yo creo que ha sido un aprendizaje grandísimo el poder llegar, no solamente como antes, el atraer a la gente a la Plaza de la Cultura y a las paredes o al edificio que históricamente ha estado la Cinemateca desde 1979, sino también que ha sido un ejercicio de nosotros poder llegar a ese público, a las casas, a la diáspora. También tenemos otro proyecto en ese sentido de las muestras internacionales que lo realizamos con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Estamos haciendo alrededor de 40 muestras internacionales al año, donde hacemos la curaduría y a través de las misiones diplomáticas de República Dominicana en otros países, pues entonces conectamos con ese público, no solamente los dominicanos que están allá, sino también ese público que vive en esa ciudad. Y de verdad que ha sido muy gratificante también el ver a la Cinemateca crecer, el verla incursionar en plataformas como la parte virtual, la parte televisiva, y ver cómo ese público que quizás no conoce el espacio, que también está creciendo y muy lleno de vida, puede tener ese contacto con el cine. Yo digo que al final las cinematecas y todos los centros culturales de alguna manera, pero en el caso de la Cinemateca, su objetivo principal ni siquiera es que vengan a ver la película, sino es generar comunidad en torno a la expresión artística del cine. O sea que para mí la idea o el objetivo que quisiéramos llegar y que ya está sucediendo y eso nos tiene muy contentos, es que la gente ya se está levantando de su casa y ya dice, déjame revisar las redes de la Cinemateca
a ver qué podemos encontrar, que siempre vamos a encontrar algo bueno y con calidad. Así que yo creo que ha sido una gestión de muchos logros, también sobre todo en la parte de la preservación, donde el año pasado, hoy el 12 de diciembre cumple un año el proyecto de la Mediateca Arturo Rodríguez, una mediateca que se hizo en honor a ese crítico dominicano que le entregó tanto a toda una generación de cineastas que hoy día están viendo sus frutos. Y esta mediateca es como ese lugar, ese templo donde el ciudadano puede tener ese contacto con el cine de una manera diferente. Tenemos 4 estaciones para visionado particular y tenemos un cuarto o una salita de proyecciones con 8 butacas, o sea, aparte de las otras salas, donde las personas también pueden ver cine dominicano. Hay alrededor de 163 largometrajes dominicanos y 263 cortometrajes dominicanos. Esta iniciativa surgió, además de que la ley de cine nos avala o nos manda, digo yo, a que tengamos una sala de consulta donde el ciudadano pueda tener a disposición todos esos libros, o sea, con el objetivo de que se incentive la investigación, la educación sobre cine, o sea, donde podamos poner una película, un grupo de estudiantes o grupo de interesados y puedan desmenuzar la película, puedan detenerla. Son un espacio seguro, habilitado, confortable, donde el cine pueda existir no solamente en la gran pantalla, sino también en la pluma, en el papel, en la investigación de estos temas. Sabes que a propósito de esta última parte que tú señalas, por lo que vemos, la Cinemateca ha logrado avanzar bastante en términos de los programas que está desarrollando, pero hay una última parte que tú señalabas, José, y te refería a que no solamente el tema de la exhibición de la película, sino que también ustedes han ido avanzando en facilitar conocimiento para que quienes visitan la Cinemateca también puedan tener algún alcance que le permita conocer lo que es el cine, cómo se produce el cine. Y ahí me gustaría que tú pudieras profundizar un poco más sobre esto, esos cursos, talleres que ustedes generan. Primero, la rutina, si es realmente algo que se genera con cotidianidad, sobre todo si es también gratuito, si permiten que toda la población pueda tener acceso a ella. ¿Cómo podemos tener más información sobre estos temas? Todas nuestras proyecciones son totalmente gratuitas. Yo le digo a la gente, aprovechenlo. Vayan, yo digo que si no le interesa el cine, por lo menos vayan para que vean qué se está haciendo con sus contribuciones como ciudadanos. Nosotros tenemos una cartera de talleres dirigido, organizado a través de la DGCine, que es nuestra sede. Nosotros somos una dependencia de la Dirección General de Cine, que está dirigida por la señora Mariana Vargas Gurilieva. Y ese espacio de la Cinemateca sirve de ese venue para que todos esos talleres y todas estas charlas, el pueblo se vea beneficiado. También me interesó mucho la parte que tú dices de conocimiento. En base al conocimiento o cómo aportamos también, además de centro de documentación y venue para los talleres, hemos reeditado varios libros de la cinematografía dominicana, libros clave de la cinematografía dominicana, como son Un sueño importado de José Luis Sáez, que es uno de los primeros libros que relata la historia del cine dominicano. También con Marta Checo, la investigadora cinematográfica Marta Checo, que lanzamos un libro en el 2020 sobre la historia de las salas de cine de la República Dominicana, súper interesante. También hicimos la antología de los largometrajes dominicanos desde el 1963 al 2009, donde hay toda la historia relatada por Félix Manuel Lora, un investigador también, periodista, muy interesante, y también con el catálogo de películas dominicanas hasta el 2019, que ya estamos trabajando en la parte de la actualización de este. O sea que no solamente van a encontrar libros internacionales, libros dominicanos de otros escritores, sino también que hemos invertido esfuerzos en hacer o llenar, yo digo, esa pieza que falta del rompecabezas para que la historia del cine dominicano, entonces, a partir de esa plataforma, las nuevas generaciones entonces puedan seguir desarrollando nuestra historia como cine y la identidad de este como tal también. Tú sabes que tú mencionabas algo sumamente interesante en todo esto y que es importante para las nuevas generaciones, que tú puedas refrescar un poco. Lo digo porque cuando yo era muy pequeño, hace ya mucho tiempo,
escuchaba siempre los programas de Arturo Rodríguez, y igualmente acompañado por el Armando Almanzar. Armando Almanzar, que eran, vamos a decir, las personas con autoridad para hablar de cine en la República Dominicana, dos grandes críticos, pero muy interesantes, porque además eran los que acompañaban muchas de las películas que se daban en aquellos tiempos, orientándolo en la dirección de los orígenes de la película, el productor, cómo se hizo la producción y todos estos aspectos que son muy interesantes. Quizás para seguir argumentando un poquito sobre esta parte del conocimiento que ya tú has mencionado, toda esta literatura que ustedes han ido rescatando, quizás también que puedas hablar un poquito por qué una de las salas o uno de los procesos que ustedes están desarrollando lleva el nombre de Arturo Rodríguez, para que la gente pueda saber un poquito más quién es Arturo Rodríguez, porque de repente, así tan rápido decirlo, la gente no entiende los aportes que hicieron al cine dominicano. Arturo Rodríguez fue un crítico dominicano, fue una persona que en conjunto también con Armando Almanzar, como tú dices, tuvieron varios cineclubes. El Cineforum que tenemos en la Cinemateca lo que busca es recrear ese espacio también. Ellos se encargaron también no solamente de escribir sobre cine en los periódicos, en la prensa local, sino también de hacer una labor gratuita y una labor a la nación en educar a la gente en cine. O sea, yo recuerdo, creo que me van a matar por lo que voy a decir, pero yo iba al Lumière, no tenía edad para ir, pero un amigo, yo estudié en el Colegio de La Salle, y un amigo mío, Luis Aquilino, me decía siempre, vamos al cineclub. Y el Cine Lumière, que está ahí en la Independencia, frente a la Clínica Independencia, bueno, estaba. Y comencé ahí a nutrirme con ellos. Por eso para mí, de alguna manera, la crítica es muy importante dentro de una industria cinematográfica, y ellos lo enseñaron. Enseñaron eso, ver las películas no solamente como algo para entretenimiento, y hacían mucho hincapié en poder ver la película desmenuzada, poder ver la película en sus partes, cómo funcionan en conjunto, pero también en sus partes, poder, por lo menos en mí, me desarrolló ese espíritu de dividir una película en lo que fue la actuación, luego de verla, en lo que fue la dirección de arte, en lo que fue el guión, en lo que fueron los escenarios, los valores de producción, poder, las locaciones. O sea, poder ver una obra no de una manera solamente como algo que pasa hora y media frente a mí o minutos, sino como algo que pudiera también representar el valor artístico para diferentes áreas. Eso para mí fue un aporte que Arturo lo dio, y la intención de la Mediateca es eso. Por eso, si el que va a la Mediateca se da cuenta que todo está diseñado para que usted se pueda sentar y tomarse su tiempo viendo una película. No solamente verla rápido porque me tengo que ir o porque quiero entretenerme, sino es para incentivar esa investigación en la gente. Tú puedes detener la película, incluso la película se queda indicando hasta dónde se quedó, la gente lo escribe, vuelve, toma notas. Hemos ayudado a muchísima gente que hoy con el surgimiento de las escuelas de cine ya hay muchos estudiantes que anhelan o anhelaban este espacio donde puedan estudiar sobre cine dominicano. Sobre todo, por ejemplo, el cuartico que tenemos, o el cuarto de grupos reducidos, nació porque antes dábamos el servicio también. O sea, dábamos el servicio de que 4 o 5 estudiantes siempre iban y decir, bueno, quiero hacer mi tesis sobre el cine dominicano, pero quiero hacerlo sobre 12 películas específicas, pero nunca las he visto o no las hemos visto ninguna. Entonces comenzábamos a dar, y a veces cerrábamos la sala solamente para que esos 5 estudiantes puedan ver esas películas. Yo creo que ese espíritu de Arturo y Almanzar está impregnado en la Mediateca, en todas las esquinas y todos los espacios. A propósito de estos aspectos que tú señalas, de la importancia que tiene la crítica en el cine para mejorar, para una producción de calidad. Y una de las cosas que nos dejaron estas dos grandes figuras, como Arturo Rodríguez y Armando Almanzar, fue la conexión que tiene el cine con una sociedad crítica, con una sociedad con compromiso y responsabilidad. Y ahí me gustaría que tú puedas un poquito hablarnos de esa parte
que no solamente nos quedemos en la parte de ese cine comercial, sino que nos pueda hablar un poco de ese cine que es más social, que es un cine más enfocado a generar compromiso y promover valores. Entonces, estamos en la República Dominicana produciendo un cine de ese nivel, poquito para que nuestros televidentes puedan conocer más allá del cine que vemos en las salas tradicionales, ese cine comercial. Claro, la Cinemateca, eso es uno de sus brands, de su marca, es ofrecer una experiencia totalmente diferente al cine comercial. Y el cine es un arma muy poderosa. Ustedes, por ejemplo, que trabajan en televisión, estamos en un programa de televisión, los medios masivos son medios que más que para entretener, son armas que pueden ser utilizadas para lo bueno y también para lo no tan bueno. Pero al final son armas de movimiento, son armas que generan ese movimiento social, ese discernimiento, esa reflexión. En República Dominicana se están haciendo hace ya varios años muchas películas súper interesantes. No quisiera circunscribirme a algunas, pero por ejemplo podemos ver películas como Malpaso, de Héctor Valdés, podemos ver películas como Carpinteros, podemos ver películas incluso como Un pasaje de ida, que es la película emblema nacional del cine dominicano. Es una película que es del 1988, su director es el fundador de la Cinemateca Dominicana, el señor Agliberto Meléndez, y de alguna manera son películas que sirven de ejemplo para uno conocer otros aspectos. Incluso hay documentales muy interesantes. Aquí nosotros somos excelentes haciendo documentales como Caribbean Fantasy de Joanne Gómez, documentales que te muestran realidades que quizás son ajenas a uno o a muchos o a todos o a solo un grupito, pero de alguna manera te permite, aquí se está ejerciendo un cine que permite ser una ventana hacia el mundo real, al mundo del dominicano, al mundo de lo que vemos en la calle, al mundo de lo que somos, y eso está contribuyendo mucho a esa identidad que tanto estamos llamados a construir y a aportar y a desarrollar. Ahí me parece sumamente interesante, ¿sabes? Porque es una mirada diferente a la que acostumbramos a ver en la cotidianidad del cine. La gente piensa en el cine siempre en un cine comercial, no un cine que realmente pueda promover esos valores que tú has señalado y que conecte con la sociedad, con lo que realmente promueva lo que es la dominicanidad, pero también promueve la realidad del día a día del dominicano. Siguiendo en esa dirección, me gustaría un poco que pudieras decirnos, sabemos que en la República Dominicana se está produciendo un cine de calidad, igual, cine también comercial, pero pocas estadísticas tenemos sobre la cantidad de películas que se generan o se producen a nivel del año, ¿no? Y ahí me gustaría, ustedes como son la parte que se encargan de velar por la protección de las películas, si tienen alguna estadística, si manejamos alguna estadística en la República Dominicana de la cantidad de producciones que tenemos al año, y de igual forma, cuál es la mayoría de la tendencia de estas producciones, si en su mayoría son de un corte comercial o si tenemos estas producciones también con contenido social como la que tú ya nos has señalado. Aquí se ha hecho un cine que tiene parte y parte, todos los géneros tienen su espacio y eso es muy bueno porque es un cine muy plural. O sea, tú vas a tener una película que va a ser una película transgresora, una película de denuncia, pero al mismo tiempo vas a tener una película que quizá puede ser una comedia romántica. En el caso de la Cinemateca y para la Cinemateca, el que se produzcan ahora mismo alrededor de 26, 27 películas al año ha significado para la elaboración de los ciclos, las propuestas que hacemos y la programación que llevamos al público ha sido muy bueno, porque, por ejemplo, el año pasado hicimos un ciclo de cine de terror dominicano. Eso significa que de alguna manera ya el cine dominicano puede estar hablando de géneros completos en lo que tenemos varias películas, incluso podemos seleccionar cuáles son las que más consideramos que aplica para tal tema y hacer unas proyecciones temáticas
que son los ciclos que hacemos. O sea, hicimos ese ciclo de cine de terror y fue todo un éxito. La gente fue masivamente a verlo y nos hizo sentir muy bien, porque antes no se podía hacer eso. O sea, antes, con la cantidad de producciones que teníamos al año, que quizá era 1 o 2 al año o cada 2 años, era muy difícil de hablar de un cine dominicano, de hablar aunque hay algunas películas que se habían producido. Ahora recientemente incluso hicimos el rescate de unas copias de las películas de Oscar Torres que estaban en Puerto Rico, y ya localizamos otras en Cuba. Oscar Torres fue un director de cine dominicano, cubano, puertorriqueño. Yo digo que es el representante de la región en torno al cine y a esta expresión. Y de alguna manera pudimos rescatarlas. Existían esas películas, pero todavía era difícil hacer un ciclo temático. Hemos hecho muchos ciclos en todos estos años. Hay uno que se llama Cine Inmigración, por ejemplo, que es un tema que nos toca mucho y que hay varias películas que podemos hacer. La parte de las relaciones humanas, la parte de la biodiversidad con los documentales dominicanos en torno a esto. Yo creo que nos han regalado a esta gestión, el cine dominicano ha facilitado la parte de poder mostrar por temas nuestro cine, ver nuestra identidad desde diferentes puntos de vista, pero en torno a un solo tópico. Y eso yo creo que es un regalo al dominicano. El poder verse en la pantalla es algo muy difícil para una comunidad, para una sociedad. Y nosotros tener esa disposición de poder vernos en la pantalla, reírnos muchas veces de nosotros mismos, reflexionar también por muchas veces las situaciones que podemos ver en nuestro entorno a través del cine, es maravilloso. Por eso allá el eslogan de la Cinemateca que siempre decimos es: veamos al cine a través de la pantalla, invitando a la gente a que el cine es una forma de viajar, es una forma de conocer sueños ajenos, es una forma de ver otras realidades, y creo que eso influye mucho en el crecimiento y la madurez de una sociedad. Sabes que tú has dado un tema bastante interesante, cómo incluso nosotros hemos tenido mucha influencia del cine internacional en estas nuevas etapas, diríamos, de la Cinemateca. Y ahí un poco que tú puedas decirnos, para que el público que no ve también entienda que en la Cinemateca va a encontrar exhibiciones de películas dominicanas, pero de igual forma, si podemos encontrar ese cine alternativo en la Cinemateca, ese cine internacional que es tan bueno, que no siempre lo encontramos en las salas de cine tradicionales, claro, pero sí en la Cinemateca podemos encontrar esto, un poco para que la gente pueda ver la diversidad que allí se puede encontrar. Sí, en la Cinemateca la mayoría de los proyectos se busca que tengan un 50-50 con el cine dominicano y el cine internacional. Por ejemplo, los cineforums están diseñados así. Todos los sábados las películas tú puedes encontrar, 2 sábados vas a encontrar películas dominicanas del mes y 2 sábados vas a encontrar películas internacionales. También los ciclos están diseñados para que yo digo que como somos Cinemateca Dominicana y como ya tenemos esta producción de películas a las que podemos tener acceso, es digno ver a una Cinemateca Dominicana mostrando el cine dominicano. Es como algo para mí que se cae de la mata. Pero sí, la Cinemateca puede encontrar un cine internacional. Tenemos varios ciclos. Ahora acabamos de hacer, antes de la Feria del Libro, que hicimos 6 ciclos en la Feria del Libro, hicimos Eurocine, en coordinación con la Dirección General de Cine y la Unión Europea y todas sus delegaciones. También hicimos el ciclo de cine de la India, todo un éxito. También cine mexicano de los 70, que fue un giro bien interesante, porque no solamente el cine mexicano, sino abordado para una época específica. Y tuvimos una selección de películas impresionante. A la gente le gustó muchísimo, todo el que fue salió muy contento. O sea que podemos ver ese equilibrio dentro de la programación de la Cinemateca Dominicana, lo que ha provocado que ese público se afiance y ya esté yendo solo.
y eso es muy bueno. No solamente porque podemos ver cómo crecen las redes sociales, y esos son números muy importantes también, porque de alguna manera te ayuda a medir la difusión y el alcance que están teniendo los proyectos, pero también yo digo, como vengo del área de la publicidad, también digo que la mejor forma de medir un éxito de una campaña al final es con el código de barra. En el caso de la Cinemateca sería cuánta gente realmente fue con la asistencia. Por ejemplo, ahora en la Feria del Libro tuvimos alrededor de 12,000 personas que fueron a ver o a ver películas o a ver las exposiciones, a visitar la mediateca o a las charlas que desarrollamos. Y todo de alguna manera, aunque esta Feria del Libro fue básicamente muy dominicana porque estaba dedicada a la comunidad de Washington Heights, también hicimos un ciclo temático para Washington Heights, se vio que de alguna manera también tuvimos proyecciones especiales internacionales. Yo creo que el cine y la Cinemateca sobre todo debe de mantener ese espíritu plural, ese espíritu democrático. Para generar públicos siempre digo que hay que pensar en muchísimos temas, hay que pensar en cómo tú te comunicas a un público envejeciente, pero cómo te comunicas a un público de niños y cómo te comunicas a un público LGBT, cómo te comunicas a un público afrodescendiente. O sea, hay muchos temas que hay que abarcar cuando se elabora una estrategia para poder difundir el arte cinematográfico, pero a una comunidad dentro o manteniendo ese espíritu plural. Finalmente, José, ¿cuáles programas ustedes tienen en proyecto? Nos has mencionado muchísimo desde el tema de la preparación, de los talleres, los cursos, nos has informado sobre la misma producción, por ejemplo, literaria, el rescate de esa producción literaria, aparte ya de todos los aspectos de la proyección de películas nacionales e internacionales, pero ¿cuáles proyectos ustedes tienen en carpeta? Comenzar a ejecutar, me imagino ya a partir del año que viene, que pudieras dejarnos aquí como una primicia para que nuestros televidentes sepan que ustedes están pensando proyectar para el año que viene. El año que viene tenemos en carpeta ingresar a otro canal de televisión, a la parte de la difusión cinematográfica, hacer proyecciones y soportarnos más en otro canal para la difusión masiva. También tenemos un proyecto de darle un espacio específico a los documentales dominicanos. Yo soy particularmente fanático de los documentales y de los dominicanos me encantan. Y tenemos eso en proyecto, ya va a salir en unas semanas. Y también nuestro proyecto del año que viene es abrir la Sala Grande, que iniciamos un proceso de remodelación. Se conformó un grupo desde hace 2 años y que fue armando este proyecto, y el año pasado ya tuvimos el sí de la presidencia, donde se pasó el proyecto al Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Edificación, Vivienda y Edificación, al MIBET, y donde pudimos entonces ver ya por fin la remodelación de la sala Agilberto Meléndez, hecha una realidad en el sentido de que ya tenemos 4 meses donde se está interviniendo la sala para convertir esta sala en una sala de cine que pueda estar a la altura de cualquier cine comercial y de cualquier cinemateca del primer mundo. Así que eso nos tiene muy emocionados. Yo sé que va a ser toda una revolución. Espero que todos los amantes de la Cinemateca y los que van a ser a partir de esta entrevista amantes de la Cinemateca también se den cita luego ya también antes y luego de inaugurada la Sala Grande, aunque hay que aclarar que hemos seguido proyectando en la Sala B, que es una sala que tiene una capacidad de 100 personas y donde hemos desarrollado la serie de proyectos ya que he explicado anteriormente en ese espacio. Así que esos serían los 3 proyectos que tenemos en carpeta y que esperamos y confiamos que ayude a que, no que se duplique, que se multiplique la cantidad de seguidores en la Cinemateca. Hay otros proyectos por ahí que es seguir dando mantenimiento. Muchas veces armamos los proyectos, pero también lo importante es mantenerlo y invertir los recursos para que eso se mantenga y aportar otros espacios ahí que son una sorpresita del año que viene para la Cinemateca. Bueno, muchas gracias, José. La verdad es que estas informaciones permiten que quienes nos siguen a través de Conociendo Otras Fronteras
sepan que en la Cinemateca no solamente se exhiben películas, sino que también hay información para seguir aprendiendo sobre el cine, que hay películas también de corte internacional y que además que hay proyectos como estos que tú has mencionado que buscan seguir fortaleciendo este espacio cultural para la promoción de lo que es la cultura dominicana, pero además de la realidad que viven todos los dominicanos en nuestro país. Este programa está abierto para una próxima ocasión. Esperamos que incluso esas sorpresas que ustedes tienen pautadas para el año que viene, podamos verla aquí en este programa y anunciársela a todos los dominicanos desde aquí de Conociendo Fronteras. Así que gracias, José. Esperamos verte en un próximo programa y continuamos con nuestro programa Conociendo Otras Fronteras. Llegó la hora de la figura del presidente. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Despertina por Voz Media Network en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Voz, Canal 85. Síguenos en nuestras redes sociales, @tvn24do, @Voz Medianet, en TikTok, @tvn24do, página web, Voz Media Network, YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Viajar seguro es lo más importante que tienen las migraciones. Y desde aquí, desde este programa, con nuestra experta Erika Viola, en un cruce legal, le decimos cómo hacer un viaje seguro. Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva entrega de su segmento Un Cruce Legal. En la tarde de hoy estaremos conversando sobre el procedimiento para la obtención de un visado de los Estados Unidos mexicanos. Este visado para los dominicanos es uno de los más complejos. Además del visado de Canadá y el propio estadounidense, es un visado el cual debe de obtenerlo a través de cumplir muchos requisitos. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Bueno, pues sabemos que los Estados Unidos mexicanos comparten frontera con los Estados Unidos de América. Esto implica que la seguridad y los procedimientos migratorios son más complicados y a la vez más rigurosos, toda vez que ya usted en territorio mexicano puede acceder fácilmente por territorio, por frontera terrestre a los Estados Unidos de América. En ese sentido, pues los dominicanos necesitan de un visado para entrar a los Estados Unidos mexicanos. Si usted tiene un visado de turismo para ir a los Estados Unidos de América, Canadá y también los espacios Schengen, usted puede entrar a los Estados Unidos mexicanos. Si no tiene ningún tipo de visado ni residencia que le permita entrar a este país, pues necesita obtener un visado en el consulado mexicano en el país. ¿Qué usted necesita para poder completar este procedimiento? Bueno, pues es un procedimiento que se hace virtual. Usted debe de agendar una cita previamente, debe de completar un formulario que se muestre en pantalla, debe de completar lo que es su pasaporte con la vigencia de 6 meses como mínimo. Asimismo, debe de tener el tema del arraigo económico, el arraigo social y familiar es muy importante. A los Estados Unidos mexicanos usted tiene que comprobarle a través de certificaciones bancarias que usted tiene arraigo económico para visitar este país. Sabemos que a nivel de turismo es uno de los principales a nivel mundial que los extranjeros quieren conocer. Para esos fines usted tiene que tener solvencia económica que se demuestra a través de certificados de depósitos bancarios en entidades de intermediación financiera en el país. Asimismo debe de contar con un arraigo familiar. Eso quiere decir que usted tenga familia aquí en el país, que lo una, que lo ate a este país. Debe también de contar con un arraigo social, que usted cuenta con
temas como empresas, temas económicos, temas familiares que usted vuelve a su país de origen. Asimismo, es bueno saber que este procedimiento, usted completa el expediente, usted se dirige al consulado mexicano, deposita y en unos 10 a 15 días le dan o no el visado. Por eso es muy importante que usted pueda probar a través de documentos que usted es útil o es importante que pueda ir a los Estados Unidos mexicanos. Además, es bueno saber que cuando le otorguen el visado, si se lo otorgan, puede tener una permanencia de 180 días como máximo en este territorio mexicano. Debe de contar con un seguro médico, no es obligatorio, pero siempre lo recomendamos por cualquier situación médica que se le presente allá. Y nada, con estos procedimientos usted puede obtener un visado de turismo mexicano. Honestamente, un 5 o 8% de dominicanos les es otorgado este procedimiento de visado, pues es muy complejo y los procedimientos internos de la embajada son muy rigurosos. Por eso usted debe de contar con una asesoría previa a usted aplicar a este visado para que pueda ser positivo y pueda lograr ir de turismo a conocer de la rica cultura y gastronomía que cuenta los Estados Unidos mexicanos. Es todo por hoy, espero que estas informaciones sean de su interés y nada, nos vemos en un próximo segmento de Un Cruce Legal. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Estamos justamente trayéndoles un breve análisis sobre lo que hemos denominado tendencias impositivas en el nuevo orden geoeconómico mundial. Antes de la victoria del presidente Trump tenemos un panorama de subida de impuestos, principalmente en los Estados Unidos, reestructuraciones en cuanto a lo que eran los programas de incentivos y, por otro lado, un descuido demasiado interesante en cuanto a lo que ha sido la manufactura local. Pero no solamente en Estados Unidos, podemos ver en Europa con el tema de la misma guerra ruso-ucraniana. En ese sentido, esa guerra fratricida lo que ha conllevado es que el viejo continente se encauce en un panorama incierto a nivel económico, con su principal potencia ya teniendo, no resfriado, lo que le sigue en realidad. Y nos referimos, para aquellos que no sepan, a Alemania, obviamente, que ha tenido problemas en cuanto a sus índices de manufactura, su economía local se ha ralentizado, tanto así que se proyecta que para las próximas elecciones del año que viene, en el primer trimestre, febrero si no me equivoco, va a tener una victoria el candidato opositor a Olaf Scholz, en ese sentido, que no deja de ser pro-Ucrania. Sin embargo, vamos a ver en qué ocurre, eso es otro programa. Pero lo que nos conlleva en el momento actual es decir, miren, existe en el mundo pocas coordinaciones tributarias en ese sentido. Lo que sí podemos mencionar es que cada país o cada región va tomando su rumbo y podemos analizar a su vez de esto la tendencia que todos estos en términos generales están trayendo. ¿Cuáles son esas tendencias? Mire, tendencia a reducción de impuestos. El ejemplo de Estados Unidos es que el presidente Trump ha prometido que va a reducir de un 21 más o menos el impuesto sobre la renta para aquellas empresas que tributen en modalidad de corporación tipo C. Va a reducirlo del 21 al 15%, lo cual es excelente en ese sentido porque va a permitir esto. Ya eso podemos hacer un programa especial que donde se pueda analizar esto. Segundo, está contemplando también hacer otras concesiones a niveles tributarios para sectores como la energía, la manufactura de bienes industrializados, entre otros, en contraprestación de que va a colocar aranceles 10% de todos los productos a nivel general mundial y hasta un 60% para productos originarios de China. En Estados Unidos, dicho sea de paso,
tienen también la modalidad de exención de impuestos por compras en el Internet, que va desde 200, el monto es exento, de 200 a 800 dólares más o menos. Hay unas cuantas reglas ahí, pero eso. En Argentina, recientemente, ya todos conocemos quién está gobernando en Argentina, Javier Milei, ha tenido la capacidad de poder hacer lo mismo en este enfoque, aumentando lo que es el monto mínimo de 1.000 hasta 3.000. En pocas palabras, todos podemos ver que este es el mundo. ¿Dónde están los BRICS, por ejemplo? Bueno, en una cumbre en septiembre de este año, antes de su cumbre en Kazán, estructuraron lo que fue unas 4 comisiones, pero lo más importante que podemos resaltar, para no hacer el video muy grande, es, uno, la Comisión de Modernización para el Impuesto de Valor Agregado. Básicamente, esto lo que va a traer son mejoras en cuanto a la modernización de qué es un valor agregado, cómo se está conociendo, tomando en consideración cuestiones claves como lo que ha sido las disrupciones en la cadena de suministro, entre otros factores. Y segundo, es la estructuración de comisión para la inclusión de profesionales jóvenes que se integren en esto y que puedan tener visión de futuro para que se pueda perpetuar en el futuro. Entonces, en ese sentido, para culminar, República Dominicana, nos quedamos con esta reflexión hacia dónde va el mundo, tomando en consideración estos factores geoeconómicos. ¿Qué va a suceder con esto? ¿Realmente es positivo o no es positivo la colocación de aranceles o el proteccionismo o el no proteccionismo? Ya el tiempo lo dirá en su momento, y cada raíz. Lo que es cierto es que estos atractivos de reducción de impuestos que están ocurriendo en algunos países, principalmente del hemisferio americano, y lo mismo también en el sudeste asiático y en Europa del Este, pues entonces nos deja entreclaro que el futuro de la industria, el futuro de la economía, se encuentra atado a una verdadera reforma tributaria y o fiscal, en el sentido más amplio. Les deseamos y esperamos que haya sido de su agrado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, y cualquier pregunta nos la pueden hacer en cualquiera de esas. Muchísimas gracias, bendiciones y feliz resto de la tarde. Continúen con su programa Conociendo Otras Fronteras. Hasta un próximo panorama económico. Las curiosidades, el conocimiento, la ciencia, son de los aspectos que tratamos siempre de promover a través de este programa. Y para eso tenemos a Amalia Morillo en ¿Sabías qué? Hola, hola, bienvenidos a tu segmento llamado ¿Sabías qué? En el día de hoy, como siempre, le hablaremos de un tema sumamente importante. El día de hoy hablaremos sobre el Día Universal del Niño. El Día Universal del Niño se celebra cada 20 de noviembre y tiene como el objetivo promover el bienestar y los derechos de los niños en todo el mundo. Esta fecha fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1954 y coincide con 2 importantes hitos relacionados con los derechos de los niños, que son la Declaración de los Derechos del Niño, que es un documento que establece principios básicos para proteger y garantizar los derechos fundamentales de los niños, y la Convención sobre los Derechos del Niño, que es un tratado internacional que reconoce los derechos específicos de los menores, como el derecho a la vida, la educación, la salud y el juego, y por supuesto la protección contra la violencia y la explotación. El Día Universal del Niño es una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos que enfrentan millones de niños en el mundo, incluidos problemas como la pobreza, el trabajo infantil, la educación y los conflictos armados. También busca movilizar esfuerzos globales para garantizar que todos los niños crezcan en un entorno seguro, saludable y lleno de oportunidades. Hasta aquí llega el segmento del día de hoy. Me despido y por supuesto nos vemos en una próxima entrega. Hemos llegado al final de su programa del día de hoy, esperando que el contenido haya sido de su interés, pero sobre todo que le haya permitido generar los conocimientos que usted requiere para entender la realidad internacional.
Nuestra invitación es a que siga en sintonía con este canal Voz Media y que nos siga en nuestras redes sociales de Conociendo Otras Fronteras. Y el domingo nos vemos a las 12 del